Las lenguas, dicen, son el alma de una cultura, pero para amarlas hay que conocerlas, hay que amarlas, como decimos, y saber de su pasado. De hecho, los reyes hablaron en Aragón este idioma, con él también se escribieron los fueros, pero ahora está en retroceso, apenas lo utilizan unos 50.000 aragoneses. Una exposición quiere mostrarnos ese rico patrimonio y evitar así que desaparezca. La hablaron nuestros antepasados y la escribieron. Este código villarense es una muestra. Se redactó entre los siglos XII y XIII. Y esta partitura, con casi 300 años de antigüedad, de la Catedral de Jaca, es la primera vez que se expone en Zaragoza. Son 3 villancicos barrocos, finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, que son unas coplas a Santa Eurosia. Antaño fue la lengua dominante, hoy apenas la conocen unas 50.000 personas, unas 25.000 la hablan, según la UNESCO, en riesgo de desaparecer. Esta muestra, el aragonés, un patrimonio común, quiere que la conozcamos. La que se escribieron los fueros, en la que se pronunció la Cancillería, incluso tuvo lugar una rica literatura, entre otras los primeros textos clásicos griegos que se tradujeron a una lengua romance, lo fueron al aragonés. Y es imprescindible e importantísimo que para amar una cosa hay que conocerla. Sin conocer el aragonés, su realidad, su historia, su evolución, difícilmente se puede amar y por tanto de defenderlo. Ha sido posible gracias a la colaboración de 4 instituciones: Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento y Diputación Provincial. Por cierto, los 4 han hablado hoy en aragonés. A este edificio Paraninfo da Universidad de Zaragoza, en que hoy, dende hoy, podrá verse la exposición El Aragón, un patrimonio común.